Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario el día de hoy. Bien, hoy los vamos a acompañar de nuestra parte Elder Cañaveras, que es uno de nuestros consultores senior en el tema de analítica e inteligencia de negocios, y quien les habla, John Ferro. Soy socio director de Itenova y bueno, la idea es que hagamos hoy una charlita virtual bien interesante sobre una de nuestras herramientas y nuestros productos que utilizamos y representamos en el día a día, como es Jaspersoft, y poderles mostrar un escenario y unos aspectos bien claves sobre el poder de la reportería integrada, ¿vale? Bien, un poquito como agenda el día de hoy, vamos a hablar un poquito de quiénes somos, ¿verdad? Un poquito de un desafío de negocio que tenemos y a lo que nos enfrentamos las organizaciones en el día de hoy, bien, con algunos aspectos muy claves en lo cual tenemos que considerar al momento de elegir una solución que nos ayude justamente a enfrentarnos a dichos desafíos. Vamos a hablar un poquito de una solución, bien, y una solución y en un caso de negocio muy específico en el cual pues tuvimos la oportunidad de trabajar y que nos hace sentido compartirles para que vean las posibilidades que tenemos de poder apoyarles en este tipo de requerimientos. Y al final, pues tenemos unas ventajas de la solución, cómo fueron los resultados y por supuesto les vamos a hacer una pequeña demo, bien, para que vean un poquitico cómo se ve eso, cómo se puede traducir, cómo es, digamos, la facilidad de poderlo hacer, bien, y que pues podamos observar al final todas las ventajas que se tuvo a partir de esta solución. Bien, para empezar un poquitico, pues les hablamos de quiénes somos nosotros. Somos una empresa de consultoría colombiana. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, también tenemos en la ciudad de Medellín, bien, y también tenemos oficina en la Ciudad de México, ¿vale? Básicamente, pues trabajamos con 4 alianzas de clase mundial. Trabajamos pues obviamente con productos y servicios de SAP, bien. Somos partner TIPCO para toda Latinoamérica. También estamos con partners de Microsoft para todo lo que tiene que ver con inteligencia, negocios y analítica y soluciones en la nube. Y también estamos ahora como partner de Rocketbot, que es una solución de RPA, de automatización de procesos, bien, muy reconocida y con la cual pues estamos llevando a cabo todos nuestros proyectos de inteligencia, negocios y analítica. Bien, eh, ¿qué hacemos básicamente? Pues ayudamos a las organizaciones a gestionar todo el ciclo de vida del dato para volverlo un activo más, digamos, para su organización de forma estratégica. Que las organizaciones que van migrando hacia el data driven, a ser orientadas hacia los datos, puedan efectivamente hacer realidad este proceso de la información, de los datos y meterlo un poquito más, como lo decimos, en el ADN de cada organización para que este proceso se vuelva un proceso más del core de negocio y en este sentido, pues podamos sacarle todo el jugo, bien, y todo el provecho a los datos que tenemos ahora para aplicarlos a nuestros escenarios de negocio. Asimismo, entonces, pues trabajamos todo el ciclo de vida del dato, bien, desde el primer paso que es la adquisición y la extracción, bien, que es poder identificar dónde se encuentra la información, dónde están los datos, cómo poder llegar a esos datos, si bien, cómo hacer la extracción, bien, independientemente de donde se encuentren, si puede estar en aplicaciones on-premise, en aplicaciones en la nube, bien, ya sea que estén estructurados o no estructurados, bien, o algunos otros que estén, digamos, en un proceso o en una gestión de ser datos tipo streaming que todo el tiempo están siendo generados, bien, y con lo cual, pues, se vuelve un reto poder hacer una lectura de este tipo de sensores, de hacer este tipo de levantamiento de información que a veces o en ocasiones se encuentran en el campo, bien. Entonces, aquí trabajamos toda la primera parte, que es toda la adquisición y la extracción. Como segundo punto, pues también trabajamos la transformación. Y es que pues este proceso de adquisición y extracción implica pues obviamente hacer proyectos, digamos, de avanzados y elaborados de justamente de extracción, transformación y carga o extracción, carga y posterior transformación. Y aquí efectivamente pues utilizamos herramientas de transformación que nos va a permitir pues justamente poder consolidar estos datos un poquitico, o sea, traerlos, empezar a hacer algunas reglas de negocio para limpiar la información, para hacer que ésta sea coherente y consistente, bien, y asimismo, pues utilizar también herramientas tipo RPA para automatizar, en este caso, procesos de extracción, bien, poder hacer algo de calidad de datos, bien, y en este sentido también aplicar algunas reglas de gobernabilidad de datos, bien. Posteriormente, una vez que hacemos esto desde la perspectiva de la extracción y la transformación, pasamos al proceso de consolidación. Y aquí en este punto, pues lo que hacemos es traer toda la información, todos los datos que tenemos de esas diferentes fuentes, ¿bien? Y almacenarlos de manera coherente y con un sentido de negocio, bien, en bodegas de datos, en data marts, en lugares de datos específicos que luego posteriormente permitan la explotación
de estos datos. Entonces aquí pues vamos a poder tener pues soluciones tipo como virtualización de datos, podemos eventualmente llegar a bodegas de datos muy específicas de negocio, lagos de datos, bien, e incluso pues tener disponibilidad de datos como servicio cuando se tengan servicios, por ejemplo, como Big Data, bien. Aquí, independientemente de donde tengamos los datos, pueden ser consolidados en on-premise, en aplicaciones de clientes específicas o directamente en la nube con cualquiera de los diferentes fabricantes que prestan este tipo de servicio. Bien. Posteriormente, cuando ya lo tenemos consolidado, estructurado con un objetivo de negocio, hacemos la explotación del dato, que ya es empezar a hacer todo el tema, digamos, de sacarle jugo, de entender para qué están los datos ahí, qué nos está diciendo, cómo poderlos convertirlo en información y en conocimiento, bien, para poder generar pues ya soluciones a nivel, por ejemplo, de reportaría empresarial, de reportaría avanzada, de inteligencia de negocios, empezar a trabajar pues analítica avanzada con actividades de predicción, de simulación, bien, y utilizar, por supuesto, algoritmos avanzados estadísticos o lo que reconocemos ahora como data science, bien, para empezar a sacarle ciencia a los datos y empezar a generar realmente resultados efectivos y toma de decisiones a partir de información efectivamente bien elaborada y bien estructurada dentro de nuestra organización. Y por último, ya, el grado, por decirlo así, más alto de madurez en este proceso, que es un poquito la automatización, ¿bien? Que se puede definir a diferentes niveles, desde el proceso de adquisición, transformación, la explotación, hasta pues el punto de hacer pues analítica avanzada que permita efectivamente la automatización en una analítica prescriptiva para empezar a automatizar la mejor toma de decisiones de manera coherente, ¿bien? Y aplicada de un modelo que nos permita pues empezar a predecir cuál será la mejor decisión dependiendo de las situaciones de negocio y poder de alguna manera avanzar en ese contexto. Entonces, asimismo, como les decía, pues trabajamos todo el ciclo de vida del dato y aquí es importante pues que tengamos claridad que en todo este proceso estamos en capacidad de ayudarlos. Bien, básicamente, ¿qué hacemos? Pues obviamente de todo esto que hablamos un poquitico, pues estamos centralizados y con el objetivo de prestar servicios en diferentes áreas, como son la gestión de datos, bien, que es toda esta parte de adquisición y transformación, ¿sí? Y hasta la consolidación, toda la parte de reportería empresarial, que es una reportería avanzada, reportería de negocio, bien. Asimismo, pues todas las primeras actividades que se desarrollan a partir de ahí, como una inteligencia de negocios, pasar también como analítica avanzada o ciencia de datos, bien, apoyarlos en todos los procesos de automatización en los diferentes ciclos de vida de ese dato y también asimismo pues poderles prestar servicios delegados, bien, para poder hacer el mantenimiento, la gestión, bien, y poder, digamos, tener este servicio activo dentro de la organización como servicios delegados, en el cual pues nos podemos hacer cargo de todo este tipo de proceso a lo largo, pues digamos, de el ciclo de vida del dato. Bien, eso para contarles un poquitico lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Bueno, entrando un poquito pues ya de lleno con el proceso, pues básicamente pues estamos en un momento en que la experiencia del cliente está marcando como la parada, está marcando como el objetivo donde queremos ir y en la medida pues justamente en que logremos cambiar la experiencia del cliente, que normalmente es uno de los objetivos estratégicos, uno de los objetivos de la organización, cuando queremos pues justamente impulsar estas nuevas iniciativas para hacer un cambio efectivo y bien dado en términos de transformación digital o como nos gusta más decirlo, un poco más en transformación del negocio, la experiencia del cliente tiene un punto súper clave. Bien, y es claro, pues que obviamente esta experiencia, pues como lo decimos, va a impulsar la mayoría o una buena parte de las actividades que hagamos para transformar el negocio, bien, para involucrar a nuestros clientes, bien, llegándolos y llevándolos con una experiencia diferente. En ese pues, asimismo, las experiencias son el nuevo corazón del compromiso con el cliente. Cambiarle la experiencia al cliente, enriquecer esa experiencia al cliente, pues nos va a generar un nuevo compromiso que nos va, digamos, a tener como resultado tener un cliente satisfecho, tener un cliente, como decimos, comprometido, ¿cierto? Constante en nuestro ciclo de vida de la organización. Y asimismo, pues las emociones ahora van a ser la moneda de esa experiencia. Cuando somos capaces de tocar la emoción de nuestros clientes, vamos a lograr efectivamente pues que haya un compromiso por parte de él. Entonces, en este sentido, pues en la medida en que nosotros lleguemos a esa experiencia, toquemos esa emoción, es cuando logramos ser
de alguna forma muy personalizados con este cliente. Es decir, llegar efectivamente a lo que le gusta, tocar lo que le gusta, lo que le conviene, lo que por su condición de conocimiento de cliente que lleguemos a tener y a conocer, logremos aportarle para pues, sentirlo y que él se sienta como que está en una experiencia única que no se lo está dando en otro lado ni otra organización. Entonces, en este sentido, pues, entre más podamos presentarle a nuestro cliente un contenido enriquecido, un contenido personalizado, dinámico, ¿cierto? Que venga, ojalá, a partir de modelos predictivos y prescriptivos que nos permita conocer cómo es este cliente y anticiparnos a lo que él desea, pues vamos a estar tocándole esa emoción y vamos a lograr hacer un cambio efectivo en esta experiencia. Y asimismo, si logramos automatizar este proceso para crear justamente esa conexión fuerte con nuestro cliente, pues nos va a permitir generar ese lazo mayor con él. Y si en ese proceso, por ejemplo, en un proceso de compra, si entramos con sugerencias, con recomendaciones, con mejores acciones para facilitarle las cosas a nuestro cliente, entonces en ese sentido pues nos va a ir muchísimo mejor. Entonces, estas experiencias, pues obviamente, contribuyen a influenciar de manera significativa el customer journey de nuestros clientes, ¿no? Personalizándoles y lográndole llegar a ese nivel. Bien, entonces este es un punto clave, justamente lo cual nos tenemos que mover para hacer ese cambio para ellos. Entonces, pues en este contexto, este, Eh, y lo que queríamos presentarles por hoy un poquitico, esta reportería avanzada, esta reportería integrada, es ver también cómo la parte de documentos y reportes digitales que van de la mano justamente y alineados con esta transformación de negocio, ¿cierto? Empiezan también a aportar en este contexto y nos permite pues entrar en múltiples escenarios, ¿bien? Entonces aquí pues empezamos a tener que estos documentos y estos reportes pues empiezan a generar entregas masivas, pero esas entregas masivas deben ser personalizadas, ¿bien? Ahora son digitales y en diferentes formatos, deben llegar a los clientes de diferente manera, ¿cierto? Puede ser por correo, por una propio de cada organización, por su sitio web, ¿bien? O incluso por las redes sociales, ¿bien? Y los diferentes documentos que se comparten, pues depende de cada organización. Pueden ser incluso de ser lo más simples y obligatorios como facturas, ¿verdad? Notas crédito, notas débito, pero pueden ser estados de cuenta, bien, pueden ser extractos de uso desde el punto de vista financiero, pueden ser autorizaciones médicas, remisiones de mercancía para entrada y salida de mercancía, órdenes de trabajo, órdenes de mantenimiento, bueno, en fin, cualquier documento que empecemos a interactuar con nuestro cliente, que incluso puede ser cliente interno, pero normalmente con nuestro cliente externo, y la manera como interactuemos en estos documentos y reportes digitales, pues justamente nos va a permitir, digamos, generar ese cambio en la experiencia del cliente y hay que aprovechar, como lo hemos visto recientemente, todos los canales que tenemos de comunicación con nuestro cliente para hacerle cambio justamente en esa experiencia. Uno de esos canales es estos documentos y estos reportes digitales que ahora estamos empezando, digamos, a recibir de una manera más dinámica y más personalizada. Bien. En ese sentido, pues es necesario que tengamos en cuenta diferentes aspectos claves a la hora pues, de elegir una buena estrategia, ¿cierto? De cómo voy a hacer esto, de cómo voy a poder cambiar esa experiencia cliente, al menos en este aspecto, ¿bien? Y que de alguna manera pues tenemos que tener presente también al momento de elegir las mejores herramientas para hacer que esto pase. Entonces, uno de los aspectos claves es lo que tiene que ver con infraestructura, ¿bien? Y la nube, ¿verdad? Porque ahora pues estamos en este momento en que pues tenemos la posibilidad de tener estas combinaciones de ambientes on-premise y en la nube que nos permiten hacer una combinación bien interesante para contar con la infraestructura, perdón, requerida en el momento que lo necesitamos, para poder llevar a cabo estas iniciativas, ¿bien? Y que de alguna manera la podamos poner muy rápido a funcionar sin mayor esfuerzo y ojalá a costos contenidos. Entonces, en el momento de elegir una estrategia, en el momento de elegir una solución adecuada, tenemos que estar, digamos, muy presentes que la infraestructura y o los ambientes cloud que vayamos a escoger estén alineados con nuestro propósito de negocio. Bien, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el esfuerzo que requiero para hacer eso y el impacto que va a generar en mis procesos, porque es importante tener claridad sobre qué tanto me cuesta poder llevar rápidamente una estrategia
bien, a mi cliente con todo el alcance que deseo desde el proceso de personalización, el proceso de rapidez, de volumen, de optimización, bien, y el impacto que eso trae dentro de la organización, en particular en los procesos que ya se encuentran establecidos. Ideal, pues, que los procesos sufran lo mínimo, bien, y que esto nuevo que estamos aportándole logre encajar muy rápidamente con el menor impacto. Otro aspecto importante, pues obviamente es la oportunidad en tiempos, no solo el tiempo de implementar este tipo de soluciones y este tipo de iniciativas, sino también la oportunidad en tiempo que se requiere para darle cumplimiento a las necesidades de nuestro cliente, ¿verdad? Que es importante saber que si estoy en un proceso de generación de la orden de remisión de mercancía y eso se está dando en el momento en que está haciendo todo el tema de picking en un proceso logístico, apenas tenemos unos segundos para dar cubrimiento y ahí es donde el tema de tiempo tiene que ser un tema relevante. Bien, diferente será, por ejemplo, enviándole un estado de cuenta que puede ser mensual, que puede ser semanal. Entonces, es importante tener claridad sobre la oportunidad de tiempos y cómo podemos darle manejo a ello. Bien, también pues que tengamos la opción de que sea flexible este tipo de soluciones y flexibilidad implica diferentes cosas, diferentes fuentes de datos, diferentes modelos, oportunidad de poder personalizar la información, ¿cierto? Que le vamos a dar a cada cliente a pesar de que pues estemos en un contexto de entrega de información para todos en general, pero que para cada cliente la experiencia va a ser diferente y por lo tanto tengamos la opción de poder personalizar el contenido que le llevamos, no solo el contenido normal que es producto de la información o del documento digital que le estamos llevando, sino cómo se lo enriquecemos con marketing, con promociones, con temas diferentes que le hagan única su experiencia. Entonces, aquí es vital que la solución que tengamos nos permita tener dicha flexibilidad y esa capacidad de personalización. Bien, también es importante que pues, la solución que escojamos y ayudados con la infraestructura que tengamos nos permita tener una escalabilidad, ¿verdad? Que si tengo procesos críticos mensuales que impliquen una oportunidad en tiempo para generar documentos masivamente, pues tengamos la probabilidad de escalar rápidamente para que poder cubrir ese requerimiento que puede ser pues un punto crítico y además pues poder tener una razonabilidad con los costos, ¿verdad? Que podamos pagar solo por el uso de lo que hacemos en ese momento crítico, generar lo que necesitamos y luego volver a un uso, a una infraestructura y a un costo contenido. Entonces, súper importante. Por otra parte, pues también que podamos empezar a hacer integración, digamos, de otras aplicaciones, de otros sistemas de información, ¿cierto? Y de terceros, de otros aplicativos, que me permitan pues también nutrirme de ellos, ¿verdad? Empezar a tener información de ellos, poder combinarlos y en ese momento hacer la realidad el tema de personalización, justamente para hacerle ese cambio en la experiencia del cliente. Entonces, tener flexibilidad en esa integración, súper clave también. Adicionalmente, pues es necesario poder tener una trazabilidad de estos procesos, ¿bien? Para saber qué ha pasado, dónde está, cómo está el consumo, todo el proceso va bien, alguno de los pasos falló, qué hacer en caso de que falle. Entonces, tener la trazabilidad de lo que está pasando es súper relevante en este tipo de procesos. Y ya por último, pues poder tener unos temas de multiformato, ¿verdad? Es decir, que a veces estos documentos pues puedan ser entregados de diferentes maneras, a veces el formato es el PDF, a veces se necesita el reporte para que pueda ser descargado en Excel y se pueda posteriormente trabajar. Bien, que este pueda ser entregado de pronto en la página web, pero también por correo, pero eventualmente también embebido en mi app, que tenga esa facilidad de poder estar en diferentes formatos a través de diferentes canales. Bien, entonces, todos estos aspectos son claves para poder justamente construir y llevar a cabo una buena iniciativa y definir una buena estrategia de cómo vamos a tratar este tema de documentos digitales, siempre yendo en pro de hacerle un cambio eh, bien significativo a la experiencia de nuestro cliente. ¿Listo? Muy bien. En este sentido, pues nos gustaría pues como compartirles un caso de negocio que tuvimos, que nos pareció bien interesante y se trató un poquitico de generar una representación gráfica bien elaborada de facturas, bien, de facturas para cliente final. Esto obedeció a una experiencia que tuvimos con una de las principales empresas pues, de telefonía móvil, ¿vale? Y de servicios de conectividad, internet y movilidad en el cual pues había un reto bien importante que era este, presentar, digamos, la factura final que recibe el cliente enriquecida con contenido bien elaborado, mucho mayor, bien
con un nivel de personalización bien importante y que aquí, pues, digamos, se nos presentaron o fueron presentados diferentes desafíos que teníamos que cubrir para poder dar, digamos, como solución a este reto de negocio. Y luego, nuevamente vuelvo, el objetivo era compartir ese documento enriquecido, bien, muy personalizado, bien, pero que justamente la experiencia de este cliente al recibir su documento fuera diferente, además de que había otro tipo de desafíos técnicos. Entonces, un poquitico, ¿cuáles fueron como los desafíos que tuvimos en este tipo de proyectos? Y que pues fue un reto poderlo hacer y que pues con Jaspersoft logramos dar un cubrimiento bien importante. Primero, pues había un tema de velocidad de procesamiento por volumen. Era necesario poder generar muchísimas facturas en muy corto tiempo. Básicamente, casi que era necesario generar entre 180.000, 190.000 facturas en una sola ejecución masiva y el reto era poder generarlas en menos de 4 horas. Entonces fue un tema bien importante poder generar una, un documento muy personalizado, muy elaborado, muy enriquecido en masa en poco tiempo. El otro reto, pues, era, la solución que se tenía en su momento era costosa, bien, tomaba mucho tiempo y consumía muchísimos recursos todo el tiempo. Entonces, aquí era un reto poder lograr una disminución importante en esos costos, estar en los tiempos establecidos y asimismo, pues, que los recursos fueran usados en el momento necesario, pero que fueran obviamente optimizados a la necesidad del negocio. Bien, ¿qué otro reto? Pues había un poco nivel de personalización, lo que se tenía no era flexible para poder personalizar el contenido para cada persona y para cada documento, incluso pues entendiendo que hay diferentes categorías de clientes business o de negocios, clientes particulares, clientes empresa, había diferente diversidad, entonces era poco flexible, entonces este era otro reto. Por otra parte, pues había una necesidad de integración y flexibilidad con otros actores, con otras aplicaciones que justamente producto de una consulta permitieran enriquecer el contenido, ¿cierto? Pero que en el momento de generar el documento esto se pudiera combinar para generar el resultado esperado. Entonces, eso era otro reto, poder hacerlo. Adicionalmente, pues había un reto importante que era generarlo en diferentes formatos, ¿sí? Y asimismo, no solo formatos, porque había unas partes en PDF, otros que eran PDF combinados, ¿cierto? De algún criterio, que alguno puede ser clientes normales, clientes de negocio, combinar varias facturas para esos clientes en un solo documento y asimismo tener diferentes destinos. Serían destinos que debería ser enviado por correo electrónico, otros iban a un gestor documental, otros iban a un repositorio vía FTP. Entonces había un reto importante en ese contexto. Y por último, pues obviamente digamos que ese nivel de personalización como no era tan flexible, las ofertas que se querían para poder impulsar un cambio en esa experiencia del cliente, dependiendo de los consumos, dependiendo de su comportamiento mensual, pues eran poco efectivas porque no lográbamos identificar. Y en el momento de hacer el documento, combinarla la mejor manera para sugerir la mejor promoción. Entonces, en este contexto, esos fueron los desafíos que tuvimos, fueron bien interesantes y que los cuales pues, logramos cubrir con, con esta solución. Bien, aquí en este punto, pues me gustaría pues hacer una pequeña encuesta con ustedes, bien, para ver de acuerdo a su criterio, pues justamente cuál de estos desafíos considera que puede ser más relevante y efectivamente para cada caso de su organización, si es así, en la generación de este tipo de documentos digitales. Voy a lanzar aquí para ustedes la encuesta. Este, y pues les agradezco su respuesta, su participación para poder determinar un poquitico cuáles son esos aspectos más importantes que de acuerdo a su experiencia, a su organización, a su necesidad particular, empiezan a ser los más relevantes. Bien, en este punto, aquí viendo los resultados, vemos que la velocidad de procesamiento, ¿cierto? Tiene como la mayor cantidad de porcentaje de participación, en este momento 53%, es un aspecto más relevante. El otro punto bien interesante veo que son los altos costos y tiempos de los recursos, con un 29%. El poco nivel de personalización, 13%. Aquí subió un poquito la integración y facilidad con otros sistemas y otros aplicativos, 50%. Bien. Generación de múltiples formatos, 21%. Bien, ofertas poco efectivas por perfil de usuario, 2%. Entonces, fíjense que en este caso ya prácticamente casi todos han votado. A refrescar aquí. Efectivamente, vemos que esos son los aspectos más importantes. Bien,
y efectivamente, pues son los que normalmente una organización está en búsqueda de poder mejorar y poder tener una solución mucho mejor. Bien, súper. Gracias por la participación de todos. Bien, entonces con esos desafíos, pues arrancamos un poquito, pues a generar un proceso, a poder entender y empezar a comprender muy bien el escenario de negocio. Entonces, pues obviamente aquí en este caso de negocio, pues se optó por tener, pues, como base, bien, aprovechar lo que ya se tenía en la organización, en este caso para efectos de facturas electrónicas, bien, utilizamos XML, que eran los XML generados por facturación electrónica, el cual contenía pues la mayor cantidad de información requerida para poder generar el resultado esperado, pero también se tenía otra información adicional, bien, que estaba pues almacenada en unos aspectos tipos archivos planos con información definida para enriquecer ese proceso. También teníamos, en ese caso, algunas bases de datos disponibles para poder consultar, ¿bien? Y en particular, había también un web service que nos permitía determinar cuál era la mejor, entre comillas, eh, promoción, ¿cierto? Desde el punto de vista de marketing para enganchar un poco más a nuestro cliente final. Entonces, en este contexto, pues obviamente usamos una de nuestras herramientas que hace parte de la suite de TIPCO, que es el ETL, para poder obviamente extraer la información y poder empezar a crear pues una base de datos consolidada para este proceso, orientada con este sentido de negocio que nos permitiría posteriormente pues poder empezar a mezclar y a combinar esta información dependiendo de las diferentes fuentes. Recuerden que tenemos fuentes, la factura como tal, indicadores de consumo, detalle de promociones, ¿bien? Y información de marketing relevante por el tipo de cliente que queríamos realizar. Para esto, en este sentido, pues utilizamos, como les decía, Jasper ETL, que obviamente es una herramienta robusta de extracción, transformación y carga, bien, que es robusta, que está orientada hacia un ambiente gráfico, bien, y que permite pues tener diferentes opciones para toda la parte de definición de actividades, consumo de web services, accesos a diferentes sistemas, bien, con actividad pues muy gráfica porque es drag and drop, ¿verdad? Es arrastrar componente, configurar salidas de manera gráfica, un poquitico como lo vemos aquí, bien, y que además de eso, pues nos permite tener más de 180 conectores a diferentes fuentes y aplicaciones de negocio. Entonces ahí podemos tener acceso a tipo ERP, a CRMs, a, por ejemplo, sistemas de gestión documental, a bases de datos, bien. Puedo también tener pues conectores a Big Data si así se desea, ¿sí? Y no solo pues conectores o acciones de sacar información, sino también luego de transformarla, poder hacer inserción de información en otras aplicaciones, en otros sistemas, o envío vía FTP o envío vía correo en diferentes formatos. Entonces, súper clave este tipo de herramientas en la cual pues justamente fue uno de nuestros principales pues ejes para poder definir esta solución para este cliente particular. Entonces, aquí pues obviamente trabajamos toda la parte de extracción, el procesamiento, el almacenamiento en el repositorio final, el modelamiento de los datos y asimismo poder manejar casuísticas particulares que nos permitieron definir diferentes escenarios de combinación de negocio. Entonces, por ese lado, muy bien. También, pues obviamente, después de que hicimos toda la parte de almacenamiento, utilizamos obviamente TIBCO Jaspersoft, bien, para poder una vez se tenga estos datos bien consolidados, estructurados en una base de datos, con esta orientación empezamos a trabajar ¿en qué? Primero, en generar las salidas tipo PDF, que era principalmente el medio de entrega, y que estas salidas tipo PDF iban a ser enviadas tipo correo electrónico, ¿bien? Pero no solo eso, también empezamos a trabajar otras salidas como que si bien estos PDF habían que almacenarlos, también se generaban consolidaciones, bien, dependientes del tipo de clientes y el tipo, digamos, de segmento al cual se iban a hacer. Entonces fue necesario combinar diferentes PDFs en un solo, bien, generar archivos adicionales estadísticos para poder generar y algunos reportes en los cuales se trabajaban en batch para poder enriquecer este tipo de soluciones. Pero no solo eso, además contigo y Jaspersoft, teniendo la información estructurada de una manera eh, definida en una base de datos, nos permitía también empezar a enriquecer el análisis de lo que se iba generando a través de los diferentes tableros de control que se pueden generar y obviamente pues contenidos con documentos y con información enriquecida desde la perspectiva de nuestro cliente final.
Bien, entonces esto nos ayudó muchísimo para este propósito. Y asimismo, pues nos permitió tener diferentes salidas dependiendo de lo que se necesitaba. Entonces, para algunos clientes, pues se le enviaba vía correo, ¿cierto? Con diferentes formatos, con imágenes. Para otros, que era otro sentido, se almacenó en esta forma, de alguna forma, en un SFTP, bien, y también se tuvo la posibilidad de incluir estos documentos generados en un sistema de gestión documental. Entonces, fue bien enriquecedor, bien. Todo esto se hizo con arquitectura en la nube, se utilizó en ese caso Amazon Web Services, bien, y el procesamiento masivo en el momento en que se generaba, que normalmente el punto crítico era una vez al mes, se utilizó una estrategia de Docker, o sea, se fue dockerizado, que permitía trabajar hasta 10 procesos en paralelos masivos para poder generar y dar cumplimiento al desafío de generar más de 180,000 facturas en menos de 4 horas. Bien, donde normalmente, pues este tipo de procesos solamente tenía 2 procesos dedicados digamos, ir cubriendo aquellas necesidades puntuales que estaban no a destiempo de este proceso y que se iban generando. Pero en el momento crítico subían hasta 10 y lo interesante de esto es que se podía pagar por el uso. Entonces, esto fue súper bien. Entonces, ya para contarles un poquitico sobre Jaspersoft, pues para que entendamos qué es, pues una plataforma de creación de informes, ¿cierto? Y análisis, bien, avanzada, que es integrable y que pues obviamente está bien orientado un poquitico para poder generar estas integraciones desde el punto de vista de software que permite pues obviamente orquestar diferentes fuertes, generar diferentes, digamos, actividades desde la extracción hasta la inserción en otros sistemas, generarlo en diferentes formatos y almacenarlo en diferentes destinos. Todo eso pues con un enfoque de API, es decir, tiene la capacidad de poder consumir APIs, bien, que puede ser desarrollada 100% con estándares web que pueden ser consumidos y obviamente poder pues ser aplicados en el momento de hacer la combinación de información, bien, es adaptarla a cualquier estructura, ¿sí? Se puede utilizar desplegándolo a cualquier medio, entonces puede estar en la web, puede ser enviado automáticamente, puede estar en otro aplicativo, al 100% bien, y obviamente es multitenant. Soporta pues diferentes, digamos, aspectos desde la perspectiva de sistemas y que puede utilizar diferentes recursos. Entonces, pues no solo nos sirve para eso, sino también, además de la reportería avanzada, bien, nos permite crear tableros de control, bien, para justamente poder hacer análisis de lo que ya hemos extraído, tener la opción de hacer autoservicio para aquellos usuarios que quieren hacer, pues obviamente toda la parte de generación de informes, de tableros, a su propia necesidad, digamos, sin requerir un poco el apoyo de las personas de tecnología. Bien, se puede contar con una capa de metadatos, que es una capa que tiene datos estructurados desde la perspectiva de negocio, no técnico, sino de negocio, y que permite, pues, además de eso, embeber el resultado tanto de los reportes y tablero y todo lo que hagas como tu servicio, e incrustarlo en diferentes aplicativos que sean basados en web. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva, pues obviamente esta suite pues, nos va a permitir pues contar con componentes técnicos para poder llegar a cabo a eso, desde pues tener una librería, que es una biblioteca de informes que nos permite pues justamente poder generar de manera masiva este tipo de reportes para que sean consumidos desde otras fuentes y desde otros aplicativos, tener un diseñador para hacer toda la parte gráfica bien descriptiva y tener pues obviamente la parte del server que permite justamente la distribución, asegurar, administrar y combinar todo, bien, desde la perspectiva de usuario final, para que al final también pues podamos contar con una herramienta pues de información integrada que permita pues que todos los datos estén disponibles para llegar a cabo y poder cumplir este tipo de objetivos de negocio y, como les decíamos, orientados a cambiar la estrategia un poquito y cambiar también la experiencia de nuestro cliente. Bien, aquí les voy a generar una segunda encuesta muy rápidamente para que nos cuentes cómo es. Déjenme, yo les genero aquí nuevamente la encuesta. Bien, para ver los resultados de la segunda encuesta, un poquitico, que era considerar que una solución de este tipo le puede ayudar a mejorar la experiencia de su cliente. Si es así, ¿en qué tipo de documento le ayudaría? Vemos que en el tema de facturas es la más, digamos, utilizada, donde hay más necesidad de poder hacer este tipo de cambio en la experiencia, los estados de cuenta de nuestros clientes con un 46%, las facturas con un 50%, extractos 25%, autorizaciones médicas 21%, remisiones de entrada y salida de mercancía 25%,
orden de trabajo. Entonces, fíjense que aquí no solo, que en este caso le estamos contando un poquito la experiencia con facturas, sino hay otros escenarios de negocio más enriquecidos y que pueden ayudar en este proceso. Bien, aquí básicamente les voy a leer cuáles fueron los resultados de esta experiencia. Pues realmente se lograron hacer un procesamiento de hasta 4.000 documentos por segundo gracias a una estrategia, como les decía, en Amazon dockerizada. Se hizo casística por cliente y por categoría con formatos personalizados para cada uno. Se hizo una representación gráfica bien enriquecida y dinámica, que ahora vamos a ver un poquitico ahora en el demo. Se pudo utilizar varias plataformas porque pues, se utilizó consumo de información de diferentes plataformas, bases de datos, web services, APIs que se consumieron. Se logró tener una tecnología autoescalable por demanda gracias a los servicios de Amazon que permitían pues obviamente tener un punto crítico de tener mucha capacidad de ejecución en poco tiempo. Bien, todo esto se hizo en cloud, se hizo totalmente en solución de Amazon. Se hizo una solución de costos bien optimizada, tanto software como infraestructura. Bien, se hizo una distribución masiva y multidestino, como les decía, correo, gestor documental, FTP, bien, y además, pues obviamente se logró pues consumir APIs que permitían hacer una personalización analítica a nivel de estrategias de cross-sell y upsell para los clientes finales. Entonces, en este punto, pues fue súper adecuado poder manejar este tipo de solución. Y rápidamente, pues como ventajas, pues obviamente voy a destacar las más importantes. Pago por uso, que es súper, ayuda muchísimo cuando estamos en este tipo de soluciones donde el dinero realmente es importante. Bien, obviamente personalizable, los documentos enriquecidos, que ahora vamos a ver un poquitico sobre eso. Lo más clave, velocidad de procesamiento según los tiempos del negocio. Logramos cumplir los tiempos de negocio, bien. Integrar diferentes sistemas y aplicativos, súper bueno. Obviamente, pues se logró contar ya con una plataforma segura y escalable en la nube y que nos permite crecer de acuerdo a la necesidad del negocio. Se logró tener toda la trazabilidad y seguimiento del proceso en cada parte porque el ETL nos ayuda a tener un seguimiento específico de cada uno de los pasos que se ejecuta. Bien, se generó el multiformato y además pues logró una integración con servicios de analítica predictiva para determinar las mejores promociones y campañas de marketing. Entonces, como lo ven, pues la idea era pues justamente poder dar un cubrimiento bien fuerte con esto y fue un escenario y un caso de negocio bien útil en este aspecto. Bueno, bien. Ahora les voy a dar paso para que veamos un poquito esto en demostración, cómo es. Entonces le voy a dar aquí el control a Elder Cañaveras, que como les decía, es uno de nuestros consultores senior en el área de analítica, bien, y que nos va a contar un poquitico más sobre la herramienta y algunos de los escenarios y cómo usarlos para que lo veamos pues un poquito más cómo es que se come este tipo de soluciones. Adelante, Elder, ¿me escuchas? Buenos días, John. Y muchas gracias. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Inicialmente les voy a estar mostrando un diseño que estuvimos desarrollando para este proveedor de- para este proveedor de telefonía, en donde estuvimos nosotros realizando a través de Jasper Studio. Inicialmente, el cliente nos envió este diseño para nosotros desarrollar todo lo que tiene que ver con el PDF. Estos datos vienen directamente de los XML. Disculpa, ¿puedes hablar un poquito más duro que se te escucha muy pasito? Gracias. Claro que sí. Les comentaba, estos elementos, todo lo que está en pantalla, son elementos que podemos utilizar en Jasper Studio, desde la Elder, ¿puedes fuente, hablar más duro que se te escucha iconografía. muy pasito, por favor? Hola, hola, estoy aquí justo al lado del micrófono. Se te escucha muy bajito la voz, Elder. Si puedes, por favor, hablar entonces más duro, te agradecemos. De acuerdo. Les comentaba que la iconografía, el tipo de fuente, los diferentes elementos que vemos como códigos de barras, algunas imágenes eran extraídas directamente de campañas que leíamos a través del ETL y podríamos indicar, personalizar a nivel de cliente todo lo que íbamos mostrando.
este tipo de documentos que estamos viendo, pues hace uso de muchos de los elementos que vemos en Jasper Server, en Jasper Studio, códigos de barras, tablas, eh, gráficos. Podríamos ver también todo lo que tiene que ver con textos de información de interés. Toda esta información es dinámica y es de acuerdo a lo que el cliente iba o todo lo que leíamos de la extracción de los datos del XML. Toda esa información llegaba hasta la base de datos y era representada directamente en este tipo de diseño. También tenemos otro diseño para otro tipo de facturas, en este caso una facturación que era dirigida directamente a un usuario natural. Este tipo de personas, incluso cuando estaban en condiciones de, por ejemplo, de mora, era posible eh, mostrar algunos elementos de diferentes color, algunos elementos de advertencia, para indicar gráficamente a la persona que debe realizar en este caso el pago lo más pronto posible. Ahora, ¿cómo logramos este tipo de solución? Este tipo de solución se realiza mediante el diseño de una plantilla. Estas plantillas están diseñadas y elaboradas con Jasper Studio. Jasper Studio es una herramienta que podemos utilizar en el escritorio y aquí diseñamos cada uno de los elementos que vamos a estar mostrando en pantalla. Esta herramienta permite que a través de reglas en los datos podamos mostrar, ocultar cosas, cambiar color, hacer cálculos, entre muchas otras cosas. También utilizamos a nivel de servicio, utilizamos lo que es Jasper Report.io. Jasper Report.io es un microservicio que básicamente tiene las plantillas que realizamos en Jasper Studio y tiene también todas las conexiones a nuestra fuente de datos. Este tipo de microservicios se despliegan en máquinas, bien sea on-premise o pueden ser en contenedores, como en este caso, en el caso de uso en Amazon Web Service. Y este tipo de elementos nos proveen de una facilidad para ejecutar los reportes. Estos elementos incluso incluye un visualizador que podemos utilizar para mostrar dinámicamente todos los elementos que nosotros requeramos. También podemos hacer uso de esta visualización para incrustarla en nuestro sitio web, para mostrarle al cliente. También podemos incluso desde acá hacer una descarga a los diferentes formatos como son PDF, XLS, para Word, para presentaciones de PowerPoint, incluso bajar los datos como tal en un formato CSV. Este tipo de herramientas son bastante sencillas de trabajar una vez estén implementadas porque constan de solo subir la plantilla y solo indicar la base de datos a donde va a estar conectado todos estos elementos. Acá también tenemos un pequeño demo de cómo incrustamos los reportes directamente en un sitio web personalizado. Este sitio web de acá lo que hace es consultar directamente un reporte y lo muestra en la pantalla, tal como ustedes están viendo en esta área gráfica de acá. Incluso podemos, por ejemplo, fíjense este documento que acá es el 1418. Desde acá, vamos a refrescar esto un momento. Aquí yo podría indicarle también a través de un número de documento. Vamos a ver esto aquí. El 1418, fíjense que esto acá se trata de el usuario David. Acá podríamos hacer lo mismo, generar el documento directamente desde una interfaz. Fíjense aquí cómo esta persona ya obtiene su reporte rápidamente. Otras características que tiene la solución es que podemos cambiar el tipo de gráfico en tiempo real. Por ejemplo, yo acá podría mostrar esta información en columna, ¿sí? Y fíjense cómo voy a estar mostrando cada uno de los ítems que estoy trabajando. También puedo hacer esto para otro tipo de elementos. Estos elementos son de tipo HTML5, que son elementos que se van a estar mostrando
directamente con interactividad, donde podemos incluso hacer zoom en algunos casos. También nos permite en las tablas, por ejemplo, hacer order by, hacer filtros o incluso formatear los datos. Por ejemplo, acá, si yo quisiera formatear estas cifras, vamos a aumentarle un poco el tamaño. Si yo quisiera formatear estas cifras en donde estoy viendo un valor, por ejemplo, yo puedo ponerle colores a través de los formatos indicando una condición. Por ejemplo, acá voy a indicar que todo lo que sea menor a 5 se ponga de color rojo, por ejemplo. Y esto lo puedo poner también en negrilla. Fíjense que acá esto va a aplicar la regla de negocio para todo lo que estamos viendo directamente en nuestra fuente de datos. También es interesante que podemos exportar todos los cambios que realicemos aquí en tiempo real, lo podemos exportar directamente en un documento PDF. No solo en documentos PDF, también puede ser cualquiera de los otros formatos. Y como parte de este método de embeber la información, podemos tener diferentes reportes en diferentes elementos en nuestra pantalla. Podemos seleccionar, pasarles listas, pasarles diferentes valores a nuestros reportes y ellos van a estar obedeciendo a cada uno de estos elementos que vemos acá. Por ejemplo, esta es la orden 10307. Si yo cambio a la 10355, efectivamente voy a estar viendo esto, información, digamos que en tiempo real. Esto es básicamente lo que hacemos en los sistemas masivos. Lo que se hace es enviar un gran número de ítems en tareas repetidas unas tras otras y eso va generando un documento que se va guardando o almacenando, bien sea en disco, bien sea en FTP, bien sean en unidades de S3 en la nube. En todo este tipo de elementos podemos trabajarlo. Y por supuesto, yo desde acá puedo llevarme también la personalización que haga, lo puedo llevar a un documento en PDF, tal como voy a hacer ahora aquí. Esto me va a generar la salida del documento para que yo la guarde directamente en mi disco. Acá está, voy a guardar esto por acá en el escritorio un momento. Y acá lo puedo abrir. Y fíjense, aquí tengo mi documento con los gráficos tal como lo personalicé, ya en un documento que no es modificable, que puedo enviar por correo, puedo guardar en mi equipo, puedo mostrarlo directamente en pantalla, en fin, puedo hacer diversidad de cosas. Carlos, John, esto sería todo de mi parte. Podríamos proceder con las preguntas. Gracias, Elder. Quiero destacar aquí, pues, justamente que esto es lo que enriquece un poco la experiencia de cliente, que fíjense que así como lo ven en un archivo PDF, ¿cierto? También lo pueden, de alguna manera, generar desde la perspectiva de recibirlo o de accederlo en una página web, en una app, bien, puede ser embebido en diferentes aplicaciones y la experiencia de cliente sigue siendo la misma. La capacidad de personalización es bien importante, bien, en la medida en que todos esos documentos, como lo indicó este Elder, bien, se pueden de alguna manera diferenciar y especificar por cada cliente. Bien, entonces en cada cliente cuando se genera, se puede, pues digamos, justamente personalizar ese contenido, ya sea por cliente específico o por categoría de cliente. Bien, entonces es importante en este punto. Elder, muchísimas gracias y a todos gracias por la paciencia. Se nos está terminando el tiempo un poquitico, pero pues estamos justos para resolver algunas de las preguntas que puedan surgir. Por acá hay alguna otra pregunta. Nos indican que si los datos y las secciones se pueden personalizar según la categoría del documento. Efectivamente, se puede, ese es un poquito el objetivo, que no solo por la categoría del documento, sino también por categoría o de cliente o de sentido de información y que se puede tener
digamos, de esta manera para diferentes escenarios de negocio, como hablábamos, como de facturas, remisiones de mercancía, estados de cuenta, que se puede utilizar este tipo de metodología. Bien, nos hacen otra pregunta, que si se dispone con creación de tableros de control. Sí, la respuesta es sí. Jasper, además de tener la parte de reportería avanzada, tiene toda la parte de tableros de control, ¿vale? Y complementado con la parte de autoservicio. Entonces, de tal forma que se pueden tener tableros de control prediseñados, bien, o se pueden crear en caliente por cada usuario, dependiendo de las atribuciones y los permisos que se tengan, crear sus propios tableros de control. Bien, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué servidor de aplicaciones utiliza para generar los reportes e informes en una aplicación web? En este caso, Jasper como producto él utiliza su propia librería de generación de reportes y aplicaciones. Como servidor de aplicaciones también utiliza Tomcat como parte del producto que viene como caja, bien, que viene en uno solo, pero utiliza pues la propia librería de reportes que está basada en Java. Bien, listo. Y también pues como si la pregunta es un poquito John, si se puede disculpa que utilizar interrumpo. diferentes. Sí, gracias. Sí, ahí tenemos, pues Jasper tiene diferentes opciones de servidores, pues Glassfish, JBoss, tenemos varias opciones y la mayoría pues del mercado están homologadas por Jasper. Sí, justamente si el cliente no desea utilizar la versión o la servidor de aplicaciones que trae por defecto, puede utilizar uno que tenga previamente ya utilizando instalado, y Jasper puede utilizar este servidor de aplicaciones, como lo indica Carlos, de estas marcas cualquiera que sea reconocida. Digamos que hay una serie que ya están certificados por el fabricante. Bien, por aquí hay otra preguntita. ¿Los reportes generados se pueden publicar en una página web conectando quizá a Jasper Server? Tal cual, un poquito lo que vimos ahora. Si vieron que visualizamos el reporte en un PDF, pero también lo visualizamos embebido en una aplicación o en una página web. Cualquiera de esos escenarios es perfectamente viable, y ahí es donde hablamos un poquito que la experiencia del cliente sea la misma, si lo recibe en el PDF, si lo consulta en la página web, si lo ve en una aplicación basada en web, pueden también tenerlo. Y obviamente, pues obviamente cuando se hace desde la perspectiva de aplicativo, pues está enriquecido con todas las funcionalidades que nos mostró él en el demo, que es poder filtrar, poder jugar con el zoom, poder cambiar los gráficos, poder descargarlo en diferentes formatos. Digamos que hay muchas opciones bajo las cuales se pueda jugar, justamente para poder pues enriquecer esta experiencia de cliente. Bueno, creo que estas son ya las preguntas que teníamos. Le vamos a mandar la última preguntita de encuesta, que nos pedimos por favor nos ayuden con su respuesta. Bien, y pues nada, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad, pues contarles un poquito este caso de negocio, contarles un poquito sobre Jaspersoft, que es una de las aplicaciones que más usamos en diferentes escenarios, y que pues bueno, esperemos sea también de su interés y que les ayude a abrir un poquito la perspectiva en esto de poder generar pues una reportería avanzada, integrada, y con el objetivo también pues de cambiar la experiencia pues del cliente. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y seguro nos vemos en el siguiente webinario. Muchas gracias a todos.